¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es 1 de mayo, es Día del Trabajo. Hace unos días el legislativo mexicano aprobó una nueva ley laboral que va a cambiar la manera en que se relacionan trabajadores y patrones. La reforma estaba planteada desde el sexenio pasado, pero había quedado pendiente esta parte, los cambios a la Ley Federal del Trabajo. Y se aceleró porque es una condición incluida en la negociación del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. La reforma, por ejemplo, termina con las juntas de conciliación y arbitraje, crea un nuevo mecanismo de conciliación que será un órgano autónomo, curioso, que no les gustan algunos órganos autónomos. En una segunda instancia ahora será el Poder Judicial que tendrá que crear nuevos tribunales especializados para el tema. Obliga al registro y revisión de todos los contratos colectivos en unos años. Da mayores libertades a la asociación a trabajadores, pero no todas las que se querían tal vez, y pone nuevas obligaciones a los sindicatos. Las asociaciones empresariales, sin embargo, han objetado algunos puntos de la reforma que dicen, con su letra pequeña, de hecho, va a hacer cosas contrarias a lo que se propuso y podría impactar la productividad laboral de por sí a la baja en el país. Hoy es el Día del Trabajo, vamos a hablar del trabajo. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho Hola, gusto, Carlos. estamos muy bien. A ver, hablemos de lo primero. Esta era una reforma planteada De lo primero. por Enrique Peña Nieto. De pronto, estamos en Bote Pronto. Así es. Estamos contentos de estar aquí. Muy contentos. Es nuestro primer programa aquí. Exactamente. Pero es parte de nuestra larga historia de colaboración que ha sido muy grata para mí desde la radio, después en el noticiero, con Regina, Así y es. ahora aquí. Bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Muy Héctor. Para mí ha sido un placer que hace Bueno, muchos años estamos trabajando juntos. Entonces, eso fue lo primero. Eso es lo primero. A ver, lo primero que creo que sí hay que decir es que esta es una reforma sacada un poco corriendo ya, aunque está, insisto, plantea un estudio enorme del CIDE del sexenio pasado, está la reforma constitucional que se hizo en el sexenio pasado, quedaba pendiente de esto, no la quiso el Congreso aprobar el año pasado, pero de repente negociación comercial, córrale, y hay quien dice fue un poco apurada. Pero que quede claro, ¿no? Es decir, esto es parte de una condición de Estados Unidos. El presidente dice ayer, ya les cumplimos, ¿no? Ese es el origen. Ahora, México no había cumplido con esto. Esta parte del nuevo Tratado de Libre Comercio Laboral es solo para México. No es para Canadá ni es para Estados Unidos. Porque los sindicatos, sobre todo los norteamericanos, pero los estadounidenses, pero también los canadienses, dicen que aquí las condiciones de los trabajadores, desde un punto de vista solidario, son muy malas y desde un punto de vista competitivo son muy malas para ellos. Porque los trabajadores ganan muy poco y están muy mal protegidos, es que pueden quedarse con muchos empleos que de otra manera no se quedarían. Ahora, muy escondida, es la transformación más grande que habrá visto nuestra generación en materia de sindicalismo y de relaciones obrero-patronales. No estoy seguro de que podamos administrar este cambio profundísimo, ni en paz, ni sin costos, ni sin grandes movilizaciones y sin grandes conflictos. Es una transformación, es así. No la cuarta. Esta sí. Que esa sí tiene número, ¿verdad? Pero... Esta, la laboral, que está ya escrita, y en ese sentido es solo una ley. Esta sí es un cambio de época en las relaciones del sindicalismo con la política, con la economía y de las relaciones obrero-patronales de México. Con la manera, además, digo, podemos hablar la parte por parte, pero primero esto que dice Héctor, es profundísima. Sé que estuviste hablando con gentes, con abogados, con gente que trabajó en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sí viene algo tan grande? Sí, creo que coincido plenamente con Héctor, es lo más grande que se ha visto en materia laboral. Más allá de que creo que sí México necesitaba estar a la altura de los comercios, de los tratados comerciales y de los tratados internacionales como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo, creo que sí es importante que la reforma que sucedió en febrero de 2017, como bien mencionabas con Peña, sí necesitaba ya, de hecho se había caducado el plazo que decía el transitorio de 2 años para reformar la ley secundaria. Y creo que eso, más allá de cómo lo vamos a vivir en la práctica y qué va a pasar en la realidad, en lo abstracto la reforma es buena. O sea, hay un paso importante que es no depende la justicia laboral del Ejecutivo y pasa al Poder Judicial. Ahora, eso implica también un reto enorme para el Poder Judicial. Se tienen 4 años para ver cómo se van a formar estos tribunales. No es cosa menor, ¿no? Imagina la gente que estuvo trabajando en las juntas de conciliación durante
toda la vida ahora tendrá que concursar y empezar desde cero, o se va a aprovechar ese expertise que también se tiene para incorporarlos. Entonces creo que también plantea, yo creo que es algo importante que haya sucedido en abstracto, insisto, pero sí creo que para el Poder Judicial en concreto, y ahorita podemos entrar a los sindicatos, también plantea un reto muy importante, porque también estamos hablando de que no sabemos cuál va a ser el presupuesto para establecer este nuevo sistema de justicia laboral. Bueno, es un cambio enorme. Digamos. Es un cambio enorme. Le estás dando al Poder Judicial todo esto, visto, ¿no? desde el lado de los trabajadores, trae cambios importantísimos. Y yo creo que muy favorables, y que apenas es la hora de que empiecen realmente a tratarse. Trae un contenido de libertad sindical y de democracia sindical que no conocemos en México. Es decir, los trabajadores van a poder votar y tienen que estar certificados, además, entre otros por esos tribunales, en votaciones libres, etcétera, por sus líderes. No solo por las condiciones de su contrato colectivo, las condiciones de trabajo. Los contratos colectivos son uno de los secretos mejor guardados que hay en la historia política del país. Trata de conseguirte el contrato colectivo de cualquier empresa. De cualquier gran empresa, pequeña empresa. Entonces, derecho a elegir. Y los trabajadores. Derecho a conocer lo que tratan sus líderes. Derecho a revisar por decisión mayoritaria cada 4 años las condiciones del contrato colectivo. Y, en general, a afiliarse con quien les dé la gana. Bueno, esto es un conjunto de libertades que simplemente no existen y terminan con lo normal que hay en la vida sindical de México, que son los contratos de protección, es decir, sindicatos falsos. Sí, que extorsionan de hecho, al trabajador y al negocio. Al empleador. Sindicatos únicos, porque aquí puede haber distintos sindicatos en cada lugar, y sindicatos que cuyas élites no le rinden cuenta a sus trabajadores ni siquiera de qué firmaron. Sí. Sí. A ver, este es un cambio terrible. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar? O sea, llevamos 100 años trabajando diferente, ¿no? Sí, insisto en el optimismo, en la teoría, que creo que es positivo, que es una reforma pensada desde una óptica de las y los trabajadores, lo cual no había sido, digamos, era el origen, pero en la práctica no funcionaba así. De acuerdo. Hay también una figura nueva que se crea, que es este órgano federal para el registro laboral y la conciliación. Digamos, antes las juntas hacían conciliación y arbitraje, y ahora la conciliación cae en este órgano, y todo lo que tiene que ver con el arbitraje va al Poder Judicial. Pero este órgano sí tiene la facultad de decidir quién se registra como sindicato y los contratos colectivos. Que creo que además creo que tendrán que ser públicos, tú lo decías. Exacto. Van a tener que ser públicos ahora. Todo va a tener que estar transparentado a partir de ahora. Lo único que, digamos, ahí habría que analizar es la designación de quién es el titular de ese Consejo Federal de Conciliación y Registro Laboral. Porque es una fórmula vieja que ya conocemos, que lo acabamos de vivir con los ministros de la Suprema Corte. El presidente propone, el Senado ratifica, no llegan a un acuerdo y vuelve el presidente. Y ahí, digo, si es un órgano autónomo, en principio estaría bien, pero no sabemos en la práctica, pues, quiénes van a hacer las propuestas y quién va a quedar como titular de ese órgano, ¿no? Falta la especialidad mexicana, ¿verdad? Que es convertir una buena norma en un laberinto de trampas. Esa es una que puede suceder en la práctica, es decir, veamos cómo se funciona. Los empresarios no están muy convencidos, ya hablan de a lo mejor más desempleo, de productividad. Los empresarios se quejaron mucho, no les hicieron mucho caso, y ya que pasó, han salido declaraciones en donde están preocupados cómo se puede afectar la productividad. Yo estaría muy preocupado, porque esto lo que va a estimular es la competencia sindical. Exacto. Y esto lo que va a estimular entonces, por tanto, es la movilización política. Y esto en general no le hace bien a ninguna empresa. Yo estaría preocupado sobre todo por las pequeñas y las medianas empresas, por muchas empresas que pueden o que tienen un margen de productividad y de ganancia, en parte porque cuentan con estos sindicatos de protección que blancos les llamábamos, que les quitan el costo de las transacciones laborales. Me preocuparía mucho también un posible clima de agitación, y me preocuparía mucho que esto estuviera en el diseño del nuevo gobierno, de crear su propio nuevo sindicalismo, por ejemplo, de la mano de Napoleón Gómez Urrutia. Me preocuparía mucho, porque eso no va a suceder sin una gran tensión, sin una gran tirantez en las relaciones laborales, sin una nueva movilización muy bienvenida, sin el ejercicio de nuevas libertades, y todo eso junto, lo bueno y lo malo de eso, puede dar lugar
a una distorsión todavía mayor. Sí, de la porque economía. si acabamos dentro de 10 años con nuevos Napos o nuevos Fideles Velázquez o nuevos, ¿no? Bueno, esa es nuestra Sería costumbre, terrible, ¿no? Sí. Sería difícil que termináramos en otra cosa. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero no. O sea, creo que está siempre esa disyuntiva, ¿no? Tenemos un buen marco legal que sí está muy enfocada desde de los derechos. Creo que el apartado 23 del nuevo Tratado de Libre Comercio es muy interesante. Cómo todo está a partir de la no discriminación. Habla de acoso y hostigamiento en contra de las mujeres, muy bueno. de corresponsabilidad Muy en bueno. las labores del cuidado. Entonces, todo esto sería contrario a estas tensiones que seguramente en la práctica van a existir. A mí me preocupa también qué pasa con esta cuestión de los tiempos, ¿no? Los tribunales en 4 años, este Consejo de Conciliación en 2 años, las juntas ya desde la reforma del 17 con muy poco presupuesto y los asuntos laborales, digamos, acumulándose. Bueno, tienen un acumulado enorme ¿Qué que va a tienen que pasar? sacar al mismo tiempo que construyes nuevos tribunales. Así es. Con Ahora, poco fíjate, dinero, en ahora, tiempos de fíjate, austeridad. Regina, este otro tema que no está en el tratado, pero que está en la realidad. De pronto estamos en el tema de que una demanda salarial, el nuevo mínimo de una demanda salarial en México hoy es el 20%. 20%. Si yo fuera el gobierno, también estaría muy preocupado. Porque una demanda salarial del 20% es impagable para las finanzas públicas y la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en ese litigio del 20%, lleva 3 meses de No, no arreglar. ya se perdió un trimestre completo. Si el CENTE o la CENTE o la agrupación nueva sindical de la maestra Elbester Gordillo se presentan a la negociación del 15 de mayo con una petición de entrada del 20%, porque así lo pidieron en ¿qué va a Matamoros, pasar? ¿no? Sí. Es decir, sí vamos a ver un nuevo tiempo. Sí. Un país que dejó de tener huelgas y dejó de tener movilizaciones, porque esta es el 1 de mayo, era un chiste, puede suceder, ¿no? Sí, es que la libertad y la democracia sindical trae también esos problemas, ¿no? No es... Antes era más fácil tener un solo sindicato, los empresarios dicen, no, voy a tener 3 en mi propia empresa. Creo que es un problema y hay que ver cómo se hace en la práctica. Sí creo que hay la presión de que se tenía que aprobar ya por el tema del Tratado de Libre Comercio. Y yo levantaría también el tema de cómo esta reforma deja fuera a un sector importante que es toda esta gente que es mucha, que no está sindicalizada y que trabaja en el sector informal. Y, Esa exacto, reforma no... La mitad de la productividad. Así es. Apenas estamos tocando, se me fue rápido. Héctor, un placer tenerte aquí. Regina, Encantado. un placer tenerte aquí. Igual, Carlos. Esto es Bote Pronto. Mañana aquí nos vemos a las 9:30 de la noche. Que les vaya muy bonito.